Buenos días, hermanos y hermanas. Le damos gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Sé que sea diferente un poquito, pero eso no va a dejar de que adoremos a nuestro Dios juntos. Así que vamos a hacer un canto y entre el canto, en las estrofas, vamos a hacer la cena del Señor. Así que vamos a empezar de una vez. Primer canto va a ser 225. Yo sé que existe un Redentor. 225, yo sé que sí existe un Redentor. Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. En esta mañana cada uno de nosotros va a participar de lo que es algo muy importante como iglesia. Nosotros como familia de Cristo hemos de participar lo que es la resurrección de nuestro amado y Señor Jesucristo. En esta oportunidad le invitamos a que usted junto con nosotros pueda, a través de lo que es estos momentos, participar el pan sin levadura, con el cual conmemoramos el cuerpo de nuestro amado y nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, establece en el capítulo 11, versículo 24, lo siguiente: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por nosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De manera que usted va a tener en su hogar ya lo que son estas partes en donde usted va a poder levantar lo que es esta pestañita y de esta manera tomar lo que es el pan sin levadura. Usted en su hogar puede hacer una oración para poder de esa manera participar del pan sin levadura y así conmemorar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas Él cargó, en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Continuando en esta celebración de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo continúa esta lectura y nos dice de la siguiente manera: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De manera que usted y yo vamos a tener la oportunidad de lo que es beber este jugo de uvas con el cual conmemoramos la sangre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. De manera que usted en su hogar puede tener la oportunidad también de orar por ello. Yo sé que algún día vendrás y nos prometió. Es menester servirle fiel, pues se recompensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy.
Le motivamos a que, al igual como todos nosotros, pueda también continuar con uno de los grandes mandamientos como iglesia de Cristo. Hemos cada uno de entender de que parte de nuestra adoración es poder también dar a nuestro Dios de las grandes bendiciones que Él nos ha dado. Y en esta oportunidad, la ofrenda que cada uno de nosotros ha de depositar. El apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 1, dice de la siguiente manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. De manera que le animamos a que si usted en esta mañana, en este primer día de la semana, tiene el deseo de poder dar a Dios de las grandes bendiciones que Él le ha dado, puede de esa forma también enviar a nuestras instalaciones de la congregación acá en Corsicana esta ofrenda. Y si no, también en las horas de servicio, en las horas de oficina, usted también puede venir y poder entregar lo que ya dispuso para nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a tener 2 cantos más y vamos a hacer una oración y luego le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Américo. El primer canto va a ser 135, La Merced de nuestro Padre. Vamos a hacer todas las 3 estrofas. Una vez más, 135, La Merced de nuestro Padre. Cantemos. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, roja y rada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Nuestro siguiente canto va a ser el canto 147, Maestro ruge la tempestad. 147, Maestro ruge la tempestad. Cantemos. Clama la mar, oh Maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del fiero mar,
las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad. En mi alma en el seno insondable se libra cual tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se amaiman ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Vamos a tener una oración y luego le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Américo. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Padre, le damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar juntos, Padre, aunque no sea en el mismo lugar, pero juntos para adorar su nombre, Padre. Le damos gracias por las bendiciones que nos ha dado, Padre, y le pedimos que fuera esté con nosotros en esta situación, fuera esté con las personas que están afectados por el virus, ayúdelas y bendígalas, Padre. Le pedimos que por favor esté con nosotros, dé las palabras necesarias al hermano para que podamos entender nosotros. Y también le pedimos que por favor nos dé la mente necesaria para poder entender bien el mensaje que el hermano nos ha preparado, Padre. Todo se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Este día cada uno de nosotros va a experimentar algo muy distinto debido a que usted y yo físicamente no nos encontramos en el mismo lugar, muy distinto porque no podemos estrechar nuestros brazos y poder darnos un abrazo, muy distinto porque no tenemos la oportunidad de poder sonreír y poder estar en este mismo espacio en esta mañana. Pero a pesar de ello, a pesar de las diferentes maneras que usted y yo en estos precisos minutos nos encontramos, hay algo que a usted y a mí nos une, y esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tenemos que a pesar de las distancias, qué bendición tenemos que a pesar de las fronteras, de los idiomas
y diferentes momentos, usted y yo tenemos esta enorme oportunidad de poder juntos adorar a nuestro Padre Celestial y a través de su Escritura poder ser edificados y de esta manera seguir adelante en este mundo. Estamos experimentando momentos difíciles. Estamos observando cómo la humanidad misma está siendo agonizada a través de una enfermedad que está atacando a muchos. Estamos observando cómo las mismas personas a través del miedo mismo están siendo afectadas de diferentes maneras. Pero hemos de entender un punto, que a pesar de ello, usted y yo tenemos una enorme oportunidad y es de acercarnos a través de la palabra a nuestro Dios. Me gustaría considerar con usted una reflexión a través del Evangelio de Lucas. Puede acompañarme en sus casas, puede junto conmigo abrir las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 22 al verso 25. En este escenario vamos a poder nosotros extraer algunas de las lecciones muy importantes que Cristo ha de dejar no solo a sus discípulos en aquel entonces, sino también a nosotros ahora en día, en los diferentes lugares a los cuales nos encontramos. La lectura dice de la siguiente manera: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que a unos vientos y a las aguas manda y le obedecen? Estos pasajes, estos versículos que hemos leído, que usted ha tenido la oportunidad de ir conmigo, también usted puede encontrarlo allá en Mateo 8, versos del 23 al 27, y también en Marcos capítulo 4, versos 36 al 41. Es el mismo escenario. Pero debemos entender un punto al poder nosotros entrar en este escenario. El contexto es muy importante. Y el pasaje nos enseña que Jesús había predicado momentos atrás, que Jesús había sanado momentos atrás. Si usted observa desde el capítulo 8, vemos a Cristo en acción. Y vemos a Cristo que estaba en diferentes etapas en las cuales estaba enseñando a las personas, enseñándole a los discípulos, sanando a las personas, y estaba físicamente cansado. Sin embargo, nosotros observamos que Cristo se encontraba en una región llamada Galilea. Vemos que el lago en el cual ellos van a encontrarse en esta experiencia es un lago, en este caso conocido como el lago de Galilea o el mar de Galilea. Se considera que Galilea estaba bajo regiones compuesta por 10 ciudades muy famosas en aquel entonces, por eso se le consideró la Decápolis. Pero cuando nosotros vemos que Cristo se desarrolla en este ministerio, necesitamos destacar algo muy importante. Cristo no iba solo en ese momento. Cristo, cuando caminaba en el ministerio, cuando iba a poder Él hacer una sanación, cuando Él iba y predicaba, cuando Él le enseñaba a las personas, algunos estaban con Él. Este grupo eran los discípulos. Y estos discípulos eran los que se encontraban de manera personal, de manera directa. Qué interesante, ahorita usted y yo no nos encontramos de manera personal, pero Cristo tenía a sus estudiantes tenían al maestro de frente, en persona. El pasaje tiene como escenario a este mar, y en este mar usted y yo vamos a encontrar un tesoro de enseñanza ante los grandes vientos acechadores y la braveza del agua que ofrece ante la vida. Y por eso, la reflexión para estos minutos es una tormenta necesaria. Una tormenta necesaria. ¿Qué encontramos en esta tormenta? Bueno, estos versículos básicamente a usted y a mí nos va a dar 4 aspectos muy importantes acerca de Jesús. ¿Por qué es importante esta tormenta? Bueno, porque es necesaria. Porque vamos a saber identificar a Jesús. Número 1, Jesús es el que acompaña. Si usted observa el verso 22, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos
y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Entendamos aquí una palabra muy importante. Dice: pasemos al otro lado. Cristo no solamente entregó una orden, Cristo no solamente dio una instrucción, Cristo no solamente dijo a los discípulos: los voy a dejar solo, váyanse ustedes y así nomás. Cristo dijo: pasemos. Lo interesante es que a pesar de ser una orden, Él no los envía solo. Nos muestra que la compañía de Cristo estaría con ellos. Para usted y para mí, estamos en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes idiomas. Pero a pesar de todo eso, Dios tiene propósitos y no lo está dejando a usted solo. Jesús lo va a acompañar en todo momento. Dios hace pasar en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, si usted se recuerda en alguno de los momentos, allá en el Mar Rojo cuando sale de Egipto. Y tienen que pasar ese Mar Rojo. Y Dios abre un camino en medio de las aguas. Éxodo 14, versos 15 y 16. Puede en otra oportunidad leerlo. Pero también nosotros observamos que llegó otra etapa. Ellos pasaron el Mar Rojo, llegaron a un básicamente desierto y necesitaban también entrar a la tierra que Dios les había prometido. Y qué interesante, tenían que pasar una vez más agua. Y eso era el río Jordán. Cuando era el tiempo de la conquista, viene y nosotros observamos grandes lecciones que le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente, no temas ni desmayes. Entonces, pero vemos que algo muy importante le dice Dios a Josué en ese entonces. Y es que ellos necesitaban de hacerse de provisiones y en 3 días ellos iban a pasar y iban a obtener lo que era esa tierra que les había prometido. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña, ahora regresando a Lucas, que Jesús acompañaba a sus discípulos. Nunca ha dejado al hombre, nunca ha dejado a sus seguidores, nunca ha dejado a aquel que está junto con él. Entonces, usted y yo debemos entender lo siguiente. Cuando hay que cruzar el mar, cuando hay que cruzar el lago, cuando hay que cruzar todo aquello, las crisis van a venir. Y cuando no se espera, cuando usted no espera esta crisis, entonces cuando realmente va a revelar quién es usted. Estamos ahorita bajo lo que es una etapa de enfermedad, en la que muchas personas están muriendo. Una etapa en la que la fe está siendo probada. Una etapa en la que la economía misma está siendo afectada por diferentes maneras, en diferentes países, en diferentes partes del mundo. Pero a pesar de esto, Jesús no los deja solo. El cristiano fiel debe entender a través de Lucas capítulo 8, del versículo 22, que Cristo está con usted también. Pero ¿qué más nos enseña el pasaje? El verso 23 dice: pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. ¿Qué nos enseña esto? Número 2, en esta tormenta necesaria, Jesús se muestra como humano también. En otras palabras, Jesús como humano estuvo descansando. Si usted se recuerda el contexto, Cristo venía enseñando, venía predicando, venía caminando a diferentes lugares. Físicamente se cansó y necesitaba dormir. Ojo, no significa la ausencia de Jesús. No significa que Jesús se descuidó de sus discípulos. Lo que nos muestra este pasaje es que la vida también tiene reacciones ante la naturaleza y que Jesús también presenta su naturaleza humana. El lago, déjeme darle un poco de información acerca de esto, se encontraba a 214 metros bajo el nivel del mar. Este lago de Galilea, o este mar de Galilea, como usted lo considere mejor llamar, está rodeado de serranías. Son conocidas por aquellas súbditas tormentas que se deben al encuentro en el aire o en el área de vientos de aire caliente que tiene el lago, pero también de vientos de aire fresco que viene o frío provenientes del mar Mediterráneo. Entonces, este lago está ubicado de una manera de que cuando venga el fuerte viento, los pescadores que pueden encontrarse en ese lugar y está golpeado por estos vientos, corren el riesgo, corren el peligro de poder ser ahogados debido a que por eso es
bravo, sus mareas y sus olas. Geográficamente hablando, es una zona de riesgo. Cuando nosotros vemos esto, observamos entonces de que Jesús solo permite que la naturaleza actuara en ese momento para poder extraer de eso una enseñanza en la vida de sus discípulos. Pregunta para usted y para mí: ¿qué vemos ahora en día? ¿Cuáles son las tormentas que usted y yo estamos pasando? ¿Cuáles son las enfermedades que realmente están afectando? ¿Qué tempestad está teniendo usted en su vida? Ojo, no significa que Jesús, no significa que Dios lo ha dejado a un lado. Solamente significa que es una etapa de prueba. Número 3, ¿qué nos enseña esta sección? El verso 24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Número 3, Jesús el poderoso. Ahora ya no lo vemos como humano, ahora lo vemos como aquel Dios poderoso que tiene toda la autoridad para que tanto la naturaleza física pueda realmente venir y declinar y humillarse ante su poder y ante solamente sus palabras. Entre estos discípulos debemos recordar de los que estaban en esta barca, habían pescadores experimentados y a pesar de ello llegaron a tener aquel punto de temor que exclamaron y dijeron: Dios, ayúdanos. No importaba la experiencia de ellos, no importó cuánto ellos realmente pudieron haber vivido siendo pescadores, tuvieron un temor inmenso. La tormenta era aterradora y significa que ante la creación misma de Dios nosotros somos vulnerables. Significa que ante todo usted y yo necesitamos aquel que tiene todo el poder, aquel que es nuestro capitán en esta barca. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, dijo el salmista. También en el Antiguo Testamento dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscares mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Necesitamos al que tiene el poder. Estos momentos son críticos para muchos. Personas están siendo afectadas, infectadas, enfermas. Personas están agonizando porque no saben ya más qué hacer, o sufriendo porque realmente sus seres queridos partieron de este mundo. Pero a pesar de esto, no debemos tomar la culpa a Dios y decir: Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué permite todo esto? Lo que sucede es que estamos en una etapa de prueba también. ¿Cómo está su fe? ¿Se está acercando al que es poderoso? Buscad a Dios y a su poder, dice Salmo 105:4. Porque realmente el salmista entiende la gran necesidad de que nosotros, que estamos vulnerables en este mundo, nos acerquemos a aquel que nos creó y que nos dio la oportunidad de poder venir a tener este aliento de vida. Isaías, el salmista, nos dice en el capítulo 65:7: el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos, hablando acerca de Dios. 65:7 de Salmos. Hay alguien poderoso. Hay alguien poderoso para usted, querido amigo, querida amiga, que también está teniendo la oportunidad de sintonizarnos en este medio. Hay que acercarse a aquel que tiene el poder. Solamente Cristo. Precisamente por eso Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. El profeta Isaías dijo en el capítulo 51, verso 10, de la siguiente manera: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrá gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirá. Isaías 51:10.
Todas estas cosas que estamos viendo, hermanos, querido amigo que se encuentra también sintonizándonos, solamente nos apuntan a una cosa, y es que hay victoria sobre el caos. No hay tormenta, no hay caos que sea más fuerte que Dios. Si usted se encuentra triste, preocupado, si usted se encuentra en esta aflicción de espíritu, si usted se encuentra desanimado porque cree que no tiene fuerzas para seguir, hay que acudir al que es poderoso, a Cristo. Número cuatro, Jesús es el que merece únicamente nuestra fe. Verso 25 dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Acaso no le pidieron ayuda a Dios en el versículo anterior? Por supuesto que sí. Pero el problema de ellos es que ellos olvidaron quién iba con ellos en la barca. Cristo. Usted y yo podemos tener una barca, a lo mejor nuestros estudios en la universidad. Y a veces se nos olvida que Dios está con nosotros. Y vemos la presión del estudio, vemos que las cosas están afectándose y creemos que no podemos más. Los problemas en el hogar. Posiblemente usted está teniendo problemas con su esposa, con su esposo. Esa barca, ese matrimonio, se ha olvidado de que su capitán es Cristo. O el joven que está enfrentándose en aquel conflicto interno de qué hacer y qué no hacer, las decisiones que ha de tomar. ¿Por qué está haciendo estas cosas mal? ¿Por qué está haciendo estas decisiones? ¿Por qué se está enfocando a otras áreas? Se ha olvidado de que Cristo está en la barca de su vida y que es su capitán. La enseñanza a los discípulos en este contexto fue que ellos necesitaban saber quién iba con ellos, que era Cristo. Que ellos necesitaban entender de que Cristo en su momento dado les dijo de la siguiente manera, estas cosas os he hablado, en el mundo tendréis aflicciones, pero las he hablado para que tengáis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Nuestra fe no solamente es porque yo crea que hay un Dios y un Creador. No se basa solo en eso. Nuestra fe se basa en acción. Y usted, querido amigo, querida amiga, si tiene fe en este Dios poderoso y está buscando acudir a alguien, en este caso a este ser, a este Cristo, tiene la oportunidad de acercarse y también de esta manera poder acceder, no solamente por creer en Dios, sino también por dar el acto de obediencia como es el bautismo para el perdón de sus pecados. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1, verso 16, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y no solamente implica que usted crea, sino también implica que usted obedezca. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versos del 36 en adelante, hace lo que da una respuesta a aquellos judíos cuando preguntaron, ¿qué haremos? Cuando ellos se dieron cuenta que habían matado a Cristo, al Mesías, al que estaban esperando. Y el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuestra fe debe ser obediente. A manera de conclusión, entonces, ¿cómo está su fe? Querido hermano, querida hermana, que se encuentra en su hogar o escuchando en diferente lugar, ¿a qué dirección lo está llevando la tormenta en su vida? ¿Desea tener paz en la tormenta? No está diciendo Cristo que no va a haber tormenta. Tenemos que tener tormenta. Por eso el tema de estos minutos era una tormenta necesaria. Porque la tormenta siempre va a venir. La pregunta es, ¿tenemos paz en la tormenta? El dicho ha sido muy sonado en diferentes lugares, que después de la tormenta viene la calma. Es cierto, pero el punto es aquí tener calma a pesar de la tormenta. Y solamente a través de Cristo usted lo puede tener. Juan
en su primera epístola, primera de Juan 5:4, dice de la siguiente manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estos discípulos pudieron haber vencido la tormenta si hubieran tenido fe en que sabían quién iba con ellos. Dios, Cristo, no quiere descuidar su alma, pero necesita que usted tenga una fe obediente, no solo creer, sino también obedecerle. Querido hermano o hermana, es un tiempo para reflexión en su vida. ¿Cuántas veces hemos fallado en dudar de que Dios está ahí? ¿Cuántas veces hemos fallado en realmente pensar de que Él nos ha abandonado en los problemas que a lo mejor estamos teniendo, o enfermedades, o carencias que estamos experimentando? No podemos culpar a Dios. En ocasiones las pruebas son importantes, porque ahí es donde usted y yo realmente vamos a entender quiénes somos. Ahí será donde usted y yo vamos realmente a poder sacar a luz lo que realmente está en nuestro corazón, verdaderos cristianos. Una tormenta necesaria, porque sabremos quién nos acompaña, porque sabremos quién nos va a saber entender, Cristo como humano, y porque sabemos quién tiene el poder, Cristo como Dios. De manera que solamente un solo ser se merece nuestra fe, y es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga sus vidas, y esperamos que por favor a través de este mismo medio nos pueda seguir sintonizando los miércoles 6:30 de la tarde y los domingos también en esta misma hora. Que Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas. Nuestro canto de invitación va a ser el canto 90, Cuando andemos con Dios. Una vez más, el canto 90, Cuando andemos con Dios. Cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey, Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano en placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Damos muchas gracias, hermanos, que nos acompañaron en esta pequeña reunión que tuvimos, y esperamos que sigan con nuestras reuniones el miércoles y domingos. Vamos a tener una oración y
y vamos a cerrar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Padre. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que hemos tenido, por haber podido aprender más de su palabra. Padre, le pedimos que fuera usted con las personas que están en casa. Pedimos que esta situación no sea ninguna excusa, Padre, para que nosotros dejemos de adorar su nombre como se debe de ser, Padre. Le pedimos que fuera esté una vez más con nosotros, esté con los hermanos, los ancianos y diáconos de esta iglesia, Padre. Le pedimos que fuera esté con las personas que fueron afectadas por este virus, Padre, y le pedimos que nos dé nuestra salud. Le damos gracias por todo una vez más, Padre. Todo se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.